Todos los padres del mundo saben mejor que nadie que el silencio puede ser una señal que algo pasa. Ese día la pequeña Sara estaba más callada que nunca. «Sarita, ¿qué estás haciendo?», gritó mamá. «Construyendo una máquina del tiempo», respondí ajetreada. Trabajé incansable toda la tarde. Piezas de chatarra, maquinarias viejas, todo me servía, todo encajaba, hasta que llegó la hora de dormir. ¿Cómo podría pensar en dormir si tenía una máquina que me permitía viajar? Miles de aventuras, miles de posibilidades. Me levanté temprano esa mañana. Vi a mi máquina. Ahí estaba. Encendí los motores y de pronto todo parecía un sueño. Llegué a un lugar conocido. Era mi pueblo, pero tan diferente. Lo primero que vi fue un montón de robots apilados. ¿Cuánto tiempo viajé? Conocí a Juan, un niño que pastaba junto a su rebaño de ovejas, pero eran ovejas robot. Me contó que las ovejas robots producían leche, lana y necesitaban menos agua. Las que ya no servían las apilaban al borde de la quebrada. Sin preocuparme demasiado, jugamos toda la tarde. ¿Pero qué pasó con las ovejas reales? ¿Qué le pasó a su pueblo? Me quedé mirando al cielo, tratando de sentir la brisa que tanto me encantaba. Hubo un enfrentamiento entre las comunidades, me contó Juan. Creían que el río y la cuenca eran de su propiedad, pero no pensaron que todos lo necesitábamos. El río se secó, murieron nuestras ovejas y se opacaron los bosques. Perdieron ellos y perdimos todos. En mi pueblo también se pelean por el agua, le dije. No podemos esperar que los demás arreglen esto. Día tras día nos levantábamos a limpiar la cuenca, un poco jugando y otro poco en serio. Había llegado el momento de entrelazar historias y volver a convertirse en un único tejido. Al fin llegó la lluvia y una mujer miraba ansiosa su jardín. Me acerqué a ella a ver cómo la lluvia bañaba el pueblito. Pronto mi sembradío de agua brotará, me dijo. Y curiosa le pregunté, ¿cómo se siembra el agua? Me contó que moldeó una especie de nidos y en el centro puso unos huevos plateados que contenían dentro a los amarus, espíritus del río. Pronto pasó la lluvia y estaba ansiosa de ver los nidos. Comenzaron a aparecer unos picos plateados translúcidos. ¡Qué hermoso!, dije, mientras miraba esos reflejos brillantes. Pero, ¿de dónde salieron? La mujer me contó que antes la lluvia seguía un ciclo, pero ese ciclo cambió. Nunca nos habíamos preocupado de cuidar nuestra cuenca. Cuando quisimos hacerlo, ya era tarde. En busca de agua, recorrimos toda la zona y llegamos hasta el corazón del bosque. Fue el propio bosque que nos regaló unos huevos que contenían la esencia de la naturaleza y logramos plantarlos en nuestra comunidad. Me quedé pensando, mi pueblo también necesita huevos de amaru. De repente comenzaron a elevarse, realizando hermosas formas. Se fueron por el borde de la laguna, dejando una huella que sembraba vida en el valle. Curiosa le pregunté, ¿puedo conseguir huevos para mi pueblo? Claro que sí, me respondió. Tienes que ir a buscar a Yaku. Inicié mi viaje cruzando el desierto. Al despuntar el alba, allá a lo lejos, vi el refugio. Los espíritus guías de Yaku me esperaban afuera. Vine a buscar huevos de amaru, les dije. Y sin decir nada, me llevaron por caminos rodeados de colinas, entre árboles, plantas y arbustos. Después de muchas horas de caminata, llegamos al corazón del bosque. Es tan brillante y colorido, todo tiene vida. Caminé con cuidado para no dañarlo. Ahí, como frutas maduras, crecían huevos de amaru. De pronto sobre mí se levantó Yaku, un rostro gigante de enorme sonrisa. Te estaba esperando, me dijo con una voz gruesa. Estoy buscando huevos de amaru para sembrar agua en la cuenca de mi comunidad. No hay un huevo en específico, dijo. Puede ser cualquiera. Nace del corazón del bosque. Yo hice este bosque plantando un árbol día tras día, desde el comienzo de la vida. Agarré unos cuantos huevos y los puse en mi bolso.
Me despedí de Yaku, de quien aprendí los valores de cuidar nuestro entorno, proteger nuestros ríos, cuencas y árboles, valorar el agua que tenemos. Me despedí tristemente de cada uno. Llevaba en mi bolso y en mi memoria todo lo que aprendí. Cerré los ojos fuerte y cuando los abrí estaba sentada en mi jardín. Ahora veía todo diferente. Basura acumulada en la cuenca, poca agua que corría sobre el río. Había plásticos, latas, ¡qué miedo! ¡Sara, ¿dónde estabas?, gritó mamá. Estaba en mi máquina del tiempo, pensando. Corrí a la cocina. Mi mamá había preparado un delicioso desayuno. Le conté mis aventuras y todo lo que había aprendido. Hay muchas cosas que debemos hacer, le dije. Si no cuidamos la cuenca, en el futuro tendremos problemas. Desde ese momento inicié el cambio. Trabajando juntos, logramos recuperar el río, cuidando de nuestras plantas, nuestros árboles. El cambio comienza en uno mismo, pero necesita el trabajo y ayuda de todos para lograr que la armonía de la naturaleza fluya.